Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Bueno, buena victoria del Barça. 2-1 con el retorno en Montjuïc ante la Real Sociedad. Trabajado el triunfo del Barça de Flick hoy ante una buena Real Sociedad. Es verdad que al Barça, bueno, para mí, si no hubiera tenido Remiro, ¿no? La Real Sociedad seguramente el partido se hubiera cerrado antes. Es verdad que el Barça ha tenido que trabajar mucho, lleno de alternativas tácticas porque el planteamiento de la Real ha sido cambiante, variante a lo largo de los 90 minutos. Y importante, como digo, el Barça ya es líder después del tropiezo estrepitoso ayer con un gran Atlético de Madrid que, bueno, todo lo que no le salía a este Atlético de Madrid del Cholo le salió ayer ante el Madrid en el Metropolitano 5-2, manita que le clavaba y que yo creo que va a generar muchas dudas en este Madrid de Xabi Alonso, que no deja de repetir una frase que aquí conocemos bien, aquello de la construcción, ¿no? Debe ser cosas de los Xavis, si me permitís la coña, porque Xavi se pasó mucho tiempo diciendo aquello del Barça en construcción y Xabi Alonso lo empieza a repetir. Vamos a ver qué tal reacciona el madridismo, el entorno del Madrid y, bueno, es un club igual que el Barça, ¿no? También, pues bueno, con entornos difíciles de gestionar en la derrota y sobre todo cuando las maneras son difíciles como lo que vimos ayer. El Barça saltaba hoy con esa esperanza de poder ganar a la Real Sociedad de Sergio Francisco y la verdad es que, bueno, 2-1 con muchas bajas este Barça. Ahora hablaré de estas lesiones que, no tanto a la de Rafinha, que bueno, ya dijimos el otro día que acabó tocado, pero sí un poco más la de Joan García, que la verdad era inesperada y bueno, vamos a ver, ¿no? Esperemos que salga bien y que en un mes y medio pueda estar a pleno rendimiento, pero sabemos que el menisco siempre es delicado, por lo tanto Chesney hoy ha vuelto a la portería. Yo creo que a todos nos genera una especie de, no sé, es un personaje cariñoso, ¿no? Es un tío frío, estoico, que parece que esté por ahí un poco de regalo, ¿no? Estos 2 últimos años y que la verdad es que más allá de esas coñas y memes que mucha gente también tiene con él y que realmente, pues, por su afición al tabaco, que eso no me parece serio, la verdad, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, dicho esto, es un tipo que como portero es súper sobrio y súper profesional, lo demostró el año pasado y aún estando por debajo del nivel, ¿no? De Joan y tal, yo creo que es un portero que hoy lo ha hecho también de nuevo muy bien y ha demostrado que está preparado y tiene muy claro su rol en el equipo. Con Koundé, Araujo, Christensen y Gerard Martín, Pedri de Jong en el doble pivote, Rashford en la izquierda, Bardghji en la derecha, Dro en la media punta y Lewandowski arriba. Por lo tanto, de salida, principalmente han descansado Olmo y Ferran. Yo creo que básicamente, quizá Eric García también, estas han sido las sorpresas de Flick. Hay quien ha criticado el 11. A mí me parece que Flick lo tiene que hacer. No sabes cómo van a volver algunos futbolistas de lesión. El Barça, a diferencia de las últimas temporadas, es una plantilla ahora mismo, este equipo, lleno de alternativas y de recursos. Por lo tanto, lo tienes que aprovechar. Yo ya dije el otro día que creo que Hansi Flick hubiera hecho muchas más rotaciones el año pasado de las que hizo, pero no acababa. Bueno, la plantilla era más joven, más inexperta. Yo creo que de tenerlas todas y este año está más tranquilo, ve más recursos y rota. ¿Qué significa rotar? También tener mucha valentía, porque meter a Bardghji titular y a Dro en el día que también tenías a Lamine en el banquillo, sabiendo que te iba a jugar esa media horita final, ¿no? Para que el miércoles ante el PSG pueda ser titular, que lo será. Bueno, pues hay que ser valiente. Y qué gran cuerpo técnico tiene el Barça, la verdad. Me encanta porque realmente es un equipo que tiene recursos y un cuerpo técnico que reacciona también durante los partidos. Lo fácil con el Barça, con estos equipos ofensivos que juegan también entre líneas, que tienen el talento del desborde, de la calidad individual por bandas, por dentro, que son ofensivos, que presionan alto. Vamos a decir 5 equipos, 6 en Europa, ¿no? Que pueden decir esto, no muchos más. Lo fácil es venderlo todo a eso, ¿no? A jugar un fútbol de toque, a velocidad de balón, ¿no? Y este Barça, cuando Sergio Francisco hoy ha dejado muchos magos o creativos, ¿no? Como Taque Cubo y compañía en el Brais Méndez, ¿no? Sergio Gómez en el banquillo, se ha visto claro que lo que iba a preparar o lo plantear al principio era una Real Sociedad muy cerrada, ¿no? Y la primera parte ha sido muy incómoda para el Barça, hasta el punto que la Real se ha avanzado con ese gol de Odriozola, que de nuevo, es verdad que aquí, abro paréntesis, el Barça empieza a tener un problema con las llegadas por banda, ¿no? En las ayudas y los rivales cuando salen rápido encuentran que
el centro, el pase de la muerte, que se ha dicho toda la vida, ¿no? En el fútbol sale muy barato contra el Barça, ¿no? Lo he estado comentando con alguno de vosotros en redes sociales. Sí que es verdad que el año pasado esta serie de pases hacía que el rival cayera mucho más en fuera de juego. Este año no lo estamos viendo tanto, aunque sucede. Creo que puede ser que la baja de Íñigo Martínez, que era el mariscal de esta línea y que ordenaba muy bien y que tenía este tipo de jugadas donde nos pueden hacer daño con el pase atrás o el pase de la muerte, como digo, al segundo palo también. Creo que él era clave porque ordenaba y además él es un gran rectificador como central. Y quizá tanta rotación en defensa está haciendo que la línea en ese sentido no lo tenga tan claro. Bueno, yo creo que Eric García es el Íñigo Martínez del futuro en este equipo. Para mí Eric García tiene que ser titular en el eje central de la defensa, lo he dicho muchas veces. Y es cierto que cuando Koundé juega en el lateral derecho y no juega Eric, que sería un poco la variante, ostras, Koundé, que sí, que hoy ha marcado un golazo, ahora vamos a hablar, pero es cierto que atrás es un peligro, ¿eh? Y hoy, no solo en la primera parte, también en la segunda, en los últimos 25 minutos el Barça se le ha descontrolado un poco el partido después del gol de Lewandowski y es cierto que, bueno, no ha sabido cerrar el partido a tiempo y la Real en una jugada tonta se te podría haber metido ahí. Y mucho peligro, la mayoría de peligro venía al final también por ese lateral, ¿no? Entonces, es verdad que esto el Barça lo tiene que ultimar. No sé si tiene que ver o no con que, insisto, la línea defensiva no está clara, ¿no? En su titularidad. Gerard Martín juega todos los partidos en lateral izquierdo porque no está Valde. Cuando vuelva Valde será Valde el que juegue. Pero Araujo, ¿es titular o no es titular? ¿Es Pau Cubarsí el titular o es Eric García? Christensen está empezando a entrar. ¿Koundé es el lateral derecho o es Eric García? Yo creo que ahí Flick, que está muy bien las rotaciones arriba, etcétera, pero ahí yo creo que tiene que empezar a dar galones y afianzar. Seguramente si no lo hace, Flick sabe mucho más que nosotros, es porque no lo tiene claro y seguramente está probando y ultimando y no será contrario no, supongo que estará viendo, mejor dicho, todo lo que vemos nosotros también, ¿no? Y así el Barça se iba a plantar casi en la media parte, intentándolo, teniendo alguna ocasión en la primera mitad con un Rashford muy insistente, con un Rashford que ahora hablaremos individualmente de cada uno, pero que a mí cada día me gusta más, con Dro, que la verdad es que el pobre ha tenido un mal partido para estrenarse como titular en el profesionalismo, porque este chaval de 17 años que a mí me parece que va a ser un futbolista brillante, por cómo conduce, por cómo se orienta, creo que es un futbolista de mucho nivel, capaz de no desentonar en un Barça top, ¿no? De los últimos años, candidato a ganar una Champions, uno de los 3 mejores equipos de Europa, entras aquí y no desentonas. Pocos jugadores pueden decir esto. Me parece un futbolista muy joven, que aún tiene que mejorar mucho, mucha paciencia con él, pero es un mediapunta de mucho nivel por cómo se orienta, por cómo toca de primeras, cómo ve siempre el pase entre líneas, cómo se desmarca. Le falta esa última llegada con gol, ¿no? Porque ahí a veces le cuesta físicamente, es aún flojito, ¿no? Tiene 17 años, es un niño, pero bueno, y después Bardghji, ¿no? Que la verdad es que Bardghji en los controles ahí le cuesta bastante, pero es cierto que se entrega mucho, ¿no? Es cierto que esa parte Dro, Koundé, Bardghji en la primera parte parecía un poco como si no se conocieran mucho, ¿no? Había alguna sensación en algún momento ahí que iban un poco perdidos en ese extremo derecho, por decirlo así, ese triángulo que se formaba en alguna situación, pero Bardghji también es verdad que ha conseguido desbordar en muchas ocasiones a Muñoz y ha conseguido pues un par de disparos interesantes ante Remiro, que ha hecho un partidazo, es un porterazo de la Real Sociedad. Ya sabemos que Deco lo quería para el Barça. Un poco el año pasado se hablaba, ¿no?, de los porteros que podía fichar el Barça cuando la situación con Ter Stegen era dubitativa. Se ve que Deco quería a Remiro, ¿no?, que era el portero que quería fichar. Después se decantaron por Joan García, por su tramo, yo creo, final, sobre todo en la segunda vuelta con el Español, aunque hace ya tiempo que lo viene haciendo bien. Remiro es un portero más veterano, lógicamente esto iba en su contra, pero es un portero muy bueno. Para muchos es el mejor portero de España, para muchos, mucha gente lo dice. Yo no me atrevo a decir eso porque creo que ahora mismo hay un nivel muy alto. Remiro, Raya, Joan García, Unai Simón, por ahí los 4, ¿no? Más o menos. Yo creo que están ahí los 4 a un nivel muy parejo. Vamos a ver cómo vuelve Joan García, ¿no? Pero quizá pondría a Joan un poquito por delante de todos ellos, mi opinión personal. Pero está claro que Remiro hoy se ha salido. Ha hecho un partidazo y ha evitado, ¿no?, que el Barça pudiera abrir la lata antes. El Barça no encontraba espacios. La verdad es que
el autobús este que ha metido ahí la Real Sociedad atrás ha complicado mucho la vida al Barça. No encontraba espacios, no encontraba soluciones para conectar con Pedri, que esto en la primera parte yo creo que ha complicado bastante la vida. Pedri incluso ha subido mucho, viendo que, claro, la Real estaba tan cerrada atrás, ha subido mucho en una posición de media punta, viendo que Dro tampoco acababa, ¿no? Desde esta posición de media punta de conseguir conectar, y al final de la primera parte, un recurso que a mí personalmente me encanta. Ya ha habido una jugada antes, a balón parado, donde el Barça casi marca, con un toque brutal de Jong sutil, que Rashford ha pegado un lanzamiento muy bueno, ¿eh? Quien he leído por ahí que iba muy centrado al muñeco, ¿no? Que se dice, al portero, pero es verdad que Remiro para mí pone una mano brillante, porque esa mano, con la potencia del disparo de Rashford, si no la tienes firme, fuerte, se te va para adentro, ¿eh? Sin duda, rebota en la mano y se va adentro. Y la verdad es que ya se ha visto ahí que a balón parado el Barça es un equipo muy trabajado. Y es lo que decía antes, ¿no? Conecto con esto, que los recursos ofensivos de los equipos como el Barça normalmente lo venden todo a esa capacidad para hacer gol de jugada con su fútbol y tal. Y el Barça y este cuerpo técnico tiene la capacidad para siempre intentar ir un paso más allá, ¿no? Mejorar y decir, bueno, es que van a haber rivales que se nos van a cerrar así, van a haber rivales que van a juntar mucho líneas y van a achicar espacios y no vamos a tener capacidad para desbordar porque quizá tenemos lesionados ese día, porque quizá no está Lamine, porque los partidos, las temporadas son largas, tenemos que tener recursos. ¡Pam! Balón parado, ¿no? Y después, otra vez, de córner, ha llegado ese gol de Koundé, que la verdad es que es para mí el único error defensivo prácticamente que comete la Real Sociedad en defensa en la primera parte. Se duerme ahí un poco Zubeldia y Koundé remata fantástico, es un gran remate, es un gran gol que empata antes de la primera parte, por lo tanto en un momento clave antes de la segunda parte, y que además recuerda que este equipo tiene, como digo, ese recurso a balón parado de forma bastante habitual. Pasó ante Levante, hablo de memoria, Oviedo, sí, y Real Sociedad. Son 3 partidos ya en pocas jornadas de liga. Por lo tanto, es un muy buen recurso que el Barça aprovecha. Y recuerdo que otros Barças campeones, que evidentemente tenían grandes facultades tácticas y técnicas, ¿no?, en su fútbol y que brillaban con Messi, etcétera, también, ¿no? Alguna temporada, la 2011 creo, de Guardiola, también se marcaron muchos goles de córner ahí. Bueno, era un equipo que también tenía esos recursos. Me gusta, ¿no? Y en la segunda parte, el partido ya ha cambiado mucho. Ya el Barça, Dro ha salido Olmo, Bardghji ha salido en el 58 y ha entrado Lamine Yamal. Pedri se ha encontrado mucho más conectando entre líneas con Dani Olmo, con De Jong. Ese triángulo ha empezado a funcionar muy bien. El Barça ha empezado a conectar, la Real se ha abierto un poco, han entrado los jugadores que todos pensábamos que iban a entrar tarde o temprano, ¿no? Sergio Gómez, Cubo, Carlos Solé, Brais Méndez, jugadores ya mucho más técnicos. La Real Sociedad se ha ido un poquito más arriba, ha hecho un planteamiento un poco diferente. A mí no me ha desagradado nada lo que ha hecho Sergio Francisco. Yo creo que es enriquecedor, ¿no? Planteas una primera mitad cerrado atrás y ya habrá tiempo, ¿no?, de ir a presionar arriba y buscar, ¿no?, los recursos. Me parece que la Real ha preparado muy bien el partido. Que sí, que el Barça ha tenido oportunidad para cerrar el partido antes, oportunidades, y que si no es Remiro el portero seguramente el Barça hubiera ganado o llegado al final con mucha más tranquilidad, pero los porteros también juegan y este portero, como hemos dicho, es muy, muy bueno. Pero bueno, el Barça conectaba mejor, estaba mejor, no llegaba el segundo gol, la Real ha generado alguna jugada también ahí con Oyarzábal incómoda, ha entrado Lamine y se ha acabado, ¿no? Rashford, impresionante. Ha hecho un partidazo. Me encanta su potencia. Me encanta cómo la busca. A veces es verdad que abusa, ¿no?, del disparo, pero yo creo que Flick se lo pide, ¿eh? Y le pide que lo intente. Que intente desbordar en el 1 contra 1 y que si se va de uno, se vaya del segundo. Está claro que físicamente es una bestia. Que ha dado otra asistencia hoy con el córner. Que ha tenido un par de ocasiones donde podría haber marcado, que ha tenido un disparo lejano de potencia, que es un gran fichaje que seguramente el Barça, si sigue así, se va a quedar por 30 millones. Yo ya os dije que me parece un crack mundial. Ahora bien, ves a Lamine 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos, en la primera acción, cuando entra en el terreno de juego después de los 4 partidos que se ha perdido por lesión, y ya está. Es lo que tienen los... Es que claro, crack mundial... Sí, crack mundial es Dembélé ahora, Rashford lo fue para mí un top 10, puede llegar otra vez a recuperar ese nivel, Mbappé es un crack mundial,
Lamine para mí es un peldaño más. Ya sé que ahora diréis, ostras, no, sinceramente empiezo a ver que es que estamos ante algo que es... Pues eso, no quiero decir grandes nombres históricos porque es muy jovencito, ¿no? Y no lo quiero cargar de presión, humildemente desde este podcast, pero no quiero, pero veo otra cosa, ¿no? Es desequilibrio, pocos jugadores pueden hacer esto, lo que ha hecho él. En frío, primera acción, desborda, la pone perfecta para Lewandowski, que remata de maravilla, es verdad. Lewandowski hoy ha estado bien, menos al final, que ha fallado esa solo con Remiro, después de una buena jugada de un palo de Taque Kubo en la otra área, que el partido se ha descontrolado ahí y el Barça lo podría haber cerrado y Lewandowski no ha cerrado. Pero antes ha rematado ese 2-1. Impresionante la jugada de Lamine Yamal, que no ha hecho mucho más. Ha tenido después un caño que le ha hecho impresionante, creo que ha sido a Sergio Gómez, si no me equivoco, y un par de jugadas más, pero es eso, es la inspiración, es el crack. Los cracks, las leyendas, los superlativos tienen esto, ¿no? Y tiene 18 años, que insisto que a veces lo olvidamos, y que ha sido segundo en el Balón de Oro con 18 años, ¿no? Y bueno, y si hace otra temporada como la que hizo el año pasado, que va camino, ¿no? Ha empezado bien, pues seguramente será Balón de Oro el año que viene, tenga el Barça éxito o no en la Champions, porque me parece que será una cuestión de justicia poética también, ya con el nivel y la calidad de este chaval, que es una cosa de locos. Ahí el Barça, en los últimos minutos, ya os digo que no me ha acabado de convencer mucho, porque Pedri me ha dado la sensación que era el único que tenía el partido otra vez en la cabeza. El espacio-tiempo, el control del espacio-tiempo. El Barça otra vez está muy apresurado, perdiendo balones. La Real presionaba y perdía balones. Koundé ha perdido balones tontos. Christensen en la salida también. Gerard Martín no mucho, porque es cierto que él no se complica, porque yo creo que es consciente que técnicamente, tiene pocos recursos a veces para sacar esos balones y yo creo que ya opta por rifarlos, pero claro, la rifa tiene un problema, ¿no? Evidentemente que también le puede caer al rival y la Real Sociedad es un equipo con recursos ofensivos de muchísima calidad. Pero bueno, se ha ganado, que eso es lo más importante. Pedri ha hecho muy buen partido, la verdad. Para mí, evidentemente, Lamine ha desequilibrado, pero los mejores han sido Pedri, Rashford y Lewandowski, diría. Pedri, es que no sé, se me acaban los calificativos con él, ¿no? Seguramente hoy el Barça es un partido de los dos mejores jugadores del equipo, ¿no? Uno ha comandado al Barça por dentro, ¿no? Le ha dado calma, le ha dado cerebro, ¿no? Se ha armado de paciencia para comandar al Barça con su capacidad para ver fútbol, para dirigir la orquesta, ¿no? Un poquito así. Él no falla, es seguramente el jugador más regular de todo el equipo, y el otro ha desencallado con la magia absoluta, ¿no? La magia de genio y lo que ha hecho pues es desbordar. Un partido muy de ellos dos, ¿no? De los dos jugadores que están por encima. Después Lewandowski hoy sí que es verdad que ha tenido acciones de killer, de enviarle un melón, ¿no? Y bajarte un gol o un remate muy meritorio. La verdad, de mucho nivel, ¿no? Y es verdad, no me cansaré de decirlo, es verdad que en lo táctico, es verdad que no te propone tanto como Ferran Torres, pero como rematador es que es una leyenda. O sea, estamos hablando de uno de los mejores killers de la historia del fútbol, que con la edad que tiene sigue haciendo lo que hace y muy bien, ¿no? Con 37 años y camino de 38 y, bueno, no sé, se acaba así la temporada, un día más, vuelvo a decir, que el Barça se lo tiene que quedar. ¿Quién me queda por ahí? Bueno, del partido Christensen solvente en su línea. Nunca ha desentonado mucho, pero le cuesta destacar mucho más. O sea, Cubarsí tiene mucha más presencia y ascendencia en el juego del Barça desde la posición de central. También cuando filtra balones, Christensen se complica menos. Y si me centro en Araujo, a ver, sí que es verdad que sigue teniendo esa carencia con el balón en los pies, que los rivales además lo saben y le dejan iniciar jugadas desde atrás porque lo flotan, porque saben que es el que menos idea tiene. Pero es cierto que yo le veo una cierta mejora. Ya sabéis que no soy un gran fan del Araujo con balón, pero le veo una cierta mejora en no complicarse la vida, que creo que es mucho, ¿no? Ha tenido una también en una jugada de un centro al área. Bueno, un disparo desde fuera del área interesante que lo tiene que intentar.
Y como capitán lo veo muy metido. Y esto me gusta, me gusta. Tiene carácter, siempre lo ha tenido, ¿no? Entonces, es un gran defensor. Sin balón es una bestia. Física, cómo se orienta defensivamente, eso siempre lo hemos sabido, ¿no? Que es un gran corrector. Y le da al equipo, es cierto que le cuesta interpretar con balón lo que necesita el partido, ¿no? Y esas carencias que siempre decimos que tiene. Pero a nivel de capitanía, de detalles, lo veo muy, muy bien. Muy bien. Ha habido un detalle que me he fijado, ¿no? Cuando Bardghji ha salido, aplaudido rápidamente. Bueno, Bardghji es un chaval que, oye, también nos tenemos que parar ante él, ¿no? Comentar algo, sí, sí. Ahora que estamos, claro que sí, porque es un jugador que quizá no mejora lo que puedes tener en casa. Quizá está un poco más hecho, ¿no? Que algunos jugadores de la cantera porque saltó muy rápido al profesionalismo, incluido con esa lesión que tuvo, ¿no? En la rodilla. Pero es cierto que es un jugador que, bueno, está bien, te da y te aporta, y yo creo que es un recurso interesante. Dudo mucho que llegue a ser un extremo de equipo top mundial, creo, pero es un jugador apto para este equipo, para esta plantilla. Y ha costado 2,5 millones, creo. Bravo, bravo, Deco, bravo todo el servicio de scouting del Barça. Fantástico. O sea, estos fichajes son los que yo le pido. Que sí, que es verdad que el Barça tiene cantera, ¿no? Para seguramente hacer más o menos lo mismo. Es cierto, es de nivel. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? El jugador. A Flick parece que le gusta. Pero también es cierto que yo creo que esto también se tiene que hacer una lectura de cara al futuro. Ha costado 2,5 millones, se lo acabas vendiendo por 10, 12 millones, negocio redondo, ¿no? Y esto yo creo que también se le tiene que pedir. Bueno, el Barça suma 3 puntos, ya es líder. Han entrado en la segunda parte, aparte de Lamine, Ferran Torres, Eric García y Marc Casado al final, inédito, nada, muy, muy poquito, por Pedri en los minutos finales. Y bueno, el Barça va bien. Es verdad que quizá no está teniendo en los últimos 2 partidos, ¿no? Ese nivel de excelencia que había llegado a asumir después del parón de selecciones, pero vamos, el guión fantástico. El Barça ha marcado muchísimos goles en los últimos partidos. Antes del partido había marcado 15 en los últimos 5, pues 17 en los últimos 6, ¿no? Está claro que es un equipo ahora mismo que marca el tempo en España. Yo ya lo decía antes de que fuera el Madrid líder. Es un equipo que yo creo que marca el tempo en Europa. Venimos de un fin de semana donde ha perdido el Liverpool, que son Liverpool, PSG, Barça, yo creo los equipos, ¿no? Yo pongo un poquito por debajo al Bayern de Múnich, aunque está jugando muy bien. Creo que el Barça no ha perdido en los últimos 12 partidos, ¿no? Si juntamos toda la trayectoria del año pasado también, y llegamos pues a ese partido ante el Paris Saint-Germain, que es seguramente el primer gran partido, ¿no? De la temporada. Es en Montjuic, casa, el Paris Saint-Germain tiene muchas bajas también, bajas importantes. Está Lamine. Yo creo una victoria del Barça o competir ante este Paris Saint-Germain, ¿no? Que es un equipo, el campeón de Europa, que viene a Luis Enrique haciendo un trabajo excepcional. Hombre, pues sí que creo que puede ser un golpe anímico para este equipo importante, bastante importante. Tengo la sensación. Pero, insisto, en el PSG hay muchos lesionados, ¿eh? Kvaratskhelia no se sabe si va a jugar, Vitinha no se sabe si va a jugar, Marquinhos está lesionado, Dueno vuelve hasta octubre, Dembélé hasta octubre, Joao Neves también creo que yo creo que no llega, veremos si quizá llega. Fabián Ruiz no se sabe tampoco si va a jugar, por lo tanto es posible que sea un equipo con menos recursos de los habituales. Pero aún así es un gran equipo, ¿eh? Es un gran equipo con una plantilla espectacular y muy bien trabajada por un entrenador que a mí me parece top. Se van a enfrentar para mí, junto con Guardiola, los 2 mejores entrenadores de Europa. Añadiría quizá alguno más, pero me parece que Luis Enrique, Flick, Guardiola están un peldaño por encima del resto. Alguno más que me gusta a mí, pero de los conocidos, digamos, o de los más top, de los equipos más top, yo creo que son los mejores, ¿no? Va a ser un gran partido. Y entonces el Barça tiene que ganar. Si gana, bueno, habrá sumado grandes resultados ante Newcastle y PSG, ¿no? Yo creo que será, vamos, fantástico a nivel de recursos. Y esta Champions, oye, pues el Barça
No tiene el peor calendario, porque es verdad que hay equipos que tienen peor calendario, pero bueno, hay equipos ahí interesantes, que compiten y que lo hacen bien, como este mismo PSG, ¿no? Bueno, el Barça es líder, es una gran noticia, por lo tanto se sitúa ahora con un punto más que el Madrid, 19 por 18. Insisto, vamos a ver qué tal el Madrid después de esta derrota ante el Atlético, porque el próximo rival es el Villarreal del Madrid, el del Barça es el Sevilla. El Barça, o sea, es PSG, ya me entendéis, pero en Liga es el Sevilla el domingo a las 4:15. Ahora vienen dos partidos a las 4:15. Después del Sevilla ya sabéis que hay parón, por lo tanto, fin de semana este sí, pero el siguiente no hay fútbol, otra vez por las elecciones, que la verdad es que esto no lo solucionan. El año que viene va a ser un parón, van a haber menos parones al inicio de temporada y un parón más largo de 3 semanas. Pero me parece que yo sigo diciendo que el fútbol, ya entiendo que es un negocio esto, pero entre la temporada, sí, es que de verdad, yo no conecto y llevo años, décadas viendo fútbol, no conecto con el fútbol de selecciones durante la temporada y me parece que no es lo más conveniente, pero bueno. Y después vendrá ya Girona, Olympiacos y el clásico, Madrid-Barça, que se van a perder, seguro, por lo menos se va a perder Joan García. Por lo tanto, es una baja importante, pero que bueno, yo con Chesney insisto que de momento estoy tranquilo. Y Diego Kochen, ¿no? Y con esto acabaremos. Diego Kochen es un gran portero, ¿eh? Es un grandísimo portero. Vamos a ver qué pasa, porque las lesiones de menisco no son cómodas. Y las lesiones de menisco te dicen mes y medio, pero después pues tienes que estar ahí, tienes que estar bien, tienes que recuperar sensaciones, nunca sabes cómo va a reaccionar el cuerpo ante este tipo de lesiones. Entonces vamos a ver qué sucede. Este portero, sabéis que es norteamericano, que estaba en el Mundial Sub-20 y que le han dicho que vuelva para aquí. Hoy estaba en el banquillo al lado de Dreyer. Me parece que es un portero de mucho nivel. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo abro este melón. Esperemos que Joan García se recupere, es un fichaje importante, que recupere, más que se recupere, porque se va a recuperar seguro, pero recupere rápido el ritmo. Eso es muy importante, que recupere rápido el ritmo. Y eso es a lo que me refiero, que a veces cuesta un poquito más. Si no, vamos a ver qué hace Flick. Si le da continuidad a Chesney o decide decir, oye, me la juego con Kochen, porque lo que se comenta en Barcelona, y siempre se ha dicho, es que este portero tiene un nivel muy alto y que ha gustado siempre mucho al cuerpo técnico de Hansi Flick en general, ¿no? Del Barça. Veremos. Para el clásico, Fermín en principio sí que estará y yo creo que Rafinha también. Bueno, veremos. Bueno, en definitiva, Barça líder. Yo creo que no se puede pedir nada más. Que mejore quizá un poquito más el Barça en la fluidez del juego, ¿no? Y que aproveche las oportunidades, que atrás amarre un poquito más, pero oye, todos firmaríamos, estar después de estas primeras 7 jornadas como líderes y creo que el Barça va francamente muy bien. Fijaos que la diferencia de goles ya es más 16 del Barça. Dobla al segundo y al tercero, que son Real Madrid y Villarreal, con un más 8. El Elche es cuarto con un más 4. Atlético de Madrid más 5. Es verdad que el Atlético ha marcado también bastantes goles, para lo que viene siendo habitual. Pero claro, más 16. O sea, el poderío ofensivo de este Barça, lo dicen los números, no solo las sensaciones, es acojonante. Un abrazo para todos. Recordad que tenéis el grupo de Telegram para conectar con más culés abierto. Barça con Joan Prats. Ahí estáis todos comentando la actualidad del Barça en el día a día, no paráis. Siempre os digo lo mismo, si os metéis en el grupo, desactivar las notificaciones de Telegram, porque si no, no tendréis vida en vuestro smartphone, pero vais entrando, vais mirando, ¿no? Como otra página web más. Es un foro, la verdad, que muy buena gente y bueno, yo voy hablando también, ¿no? Vamos hablando todos los culés y comentando la actualidad del Barça, lo bueno y lo malo, pero futbolísticamente cosas muy buenas. Un abrazo para todos, cuidaros mucho.